qué gusto, qué honor siempre saludarles desde nuestro espacio. Esta vez vamos a revisar informaciones económicas y financieras. Ya usted está acostumbrado a que aquí lo hacemos, en Impacto Económico. ¿Cómo estamos titulando? Argentina, economía en apuros. Mientras se rematan dólares con el Fondo Monetario Internacional, se conoce que durante la corrida de mayo se fugaron nada menos que 6.213 millones de dólares. Ojo, es la mayor cifra desde la salida de la convertibilidad. Toma y dame tras la guerra comercial propiciada por Donald Trump continúa marcando la pauta informativa y se extiende desde China, pasando por la Unión Europea, llegando a Turquía y obviamente también con sus repercusiones en nuestra región. En nuestro espacio para analizar, para mirar las cosas muy detalladamente, con mucha calma, vamos a hablar de México en clave electoral, nuestra primera entrega de la radiografía económica de este país que se encamina hacia unos comicios verdaderamente decisivos. Estamos listos, vamos a comenzar por acá. Llueve sobre mojado en Argentina. El presidente Mauricio Macri celebra esa reclasificación tan anhelada de economía de frontera a emergente, aun cuando esto no entra en vigencia de hoy para hoy, va a tomar su tiempo. Mientras su propio ministro de Hacienda y Finanzas, Nicolás Dujovne, advierte muy conservadoramente, nos quedan todavía 2 o 3 meses de dificultades. En la juramentación del nuevo ministro de Energía de Argentina, Javier Iguacel, el presidente Macri hizo mofa del rechazo de la mayoría de los argentinos que no ven con buenos ojos la vuelta al FMI e insistió en que la aprobación de la línea de crédito del fondo de 50.000 millones de dólares es un ejemplo sin precedentes en la historia. Ayer pasaron 2 cosas tan importantes como la aprobación por todos los accionistas del Fondo Monetario de un plan de apoyo para trabajar en conjunto del fondo, inédito en su historia, en monto y en el plazo en que se concedió, que nos va a permitir fortalecer el crecimiento, porque de todo lo que se trata, lo que estamos haciendo es herramientas, bases sobre las cuales crecer, que es volvernos a la categoría de país emergente, que más allá de las memes graciosas, de una cabeza fuera del agua, todas esas cosas que se ven, que son creativas y divertidas, significa de vuelta más herramientas para que más gente pueda invertir y eso significa más trabajo. Sin embargo, los hechos parecen decir lo contrario a las mofas del presidente. Su propio ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, reconoció que quedan 2 o 3 meses difíciles para la economía como consecuencia de la estrepitosa devaluación del peso que la convierte en la moneda del país emergente más devaluada en lo que va de año. Mientras, crecen las alertas y la incertidumbre por la emisión de nuevos bonos por más de 7.500 millones de pesos y la venta que hará el gobierno de los dólares que le prestará el FMI a un ritmo de 100 millones por día que buscan frenar la corrida cambiaria del dólar que acaricia los 29 pesos por unidad. Sumamos otro tema, no solo es violencia política y social y amenazas de fraude, de falta de transparencia lo que están marcando de antemano las elecciones por venir en México. La volatilidad económica sigue siendo un hueso duro, muy duro de roer. Por ejemplo, el Banco Central tuvo que elevar la tasa de interés de referencia a 7,75% desde 7,50% y advirtió que alcanzar la meta inflacionaria de 3 puntos porcentuales este 2018 podría estar muy complicado y demorarse más de la cuenta. La entidad central identifica entre los riesgos al alza inflacionaria que el peso, es decir, que la moneda local, siga fuertemente presionada por un entorno de mayores tasas de interés externas, de fortaleza o apreciación del dólar, la incertidumbre que gira en torno a ese proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio para América del Norte, TLCAN o NAFTA, que está estancado y todavía más con amenazas que dice casi a diario Donald Trump, y estos megacomicios del 1 de julio que definitivamente son determinantes e inciden en la economía y viceversa. Y el peso ha caído alrededor de 12% desde mediados de abril, a pesar de la leve apreciación de la poca ganancia que obtuvo en los últimos días tras el anuncio del Banco Central. Caso Odebrecht
cobra otra víctima. Ayer fue detenido el exdirector de una de las subsidiarias de Petrobras por haber recibido sobornos para favorecer a la referida constructora. Se trata de Yalma Rodríguez de Sousa, quien desempeñaba como director de nuevos negocios de Petroquisa, una subsidiaria de la estatal petrolera, que está dedicada a la petroquímica y que según las investigaciones este hombre se lucró de contratos fraudulentos. Y la empresa también, evidentemente. Por los desvíos en Petrobras ya han sido privadas de libertad y hay abiertas investigaciones de unas 100 personas vinculadas a esta gigantesca red de corrupción. Entre ellos figuran dirigentes de las mayores constructoras brasileñas que supuestamente habrían pagado sobornos para adjudicarse contratos con la petrolera. Otro tema, la Asamblea Nacional del Ecuador aprobó la víspera la Ley de Fomento Productivo, cuyo tratamiento había sido suspendido. Se ha dado el segundo debate y finalmente obtuvo el visto bueno. Es un instrumento legal que fue presentado por el Ejecutivo Nacional con calidad de urgencia y no está libre de observaciones y de cuestionamientos por todas las consecuencias económicas que podría traer. ¿En qué sentido? Lo miramos en este informe que preparó Cristian Salas. Con 73 votos, 28 negativos y 26 abstenciones, la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Fomento Productivo, atracción de inversiones, generación de empleo y estabilidad y equilibrio fiscal, remitido por el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, con carácter de urgencia en materia económica. Sin embargo, el Pleno aprobó la normativa bajo algunas observaciones y reparos. Se ha eliminado el impuesto a las cocinas de gas. Por ejemplo, se ha incluido el seguro agropecuario, incentivos para el agro. Hemos apoyado en el tema de los incentivos tributarios, en la remisión de deudas, pero jamás el bloque de Creo podía aprobar un cheque en blanco para que el gobierno hipoteque el futuro de nuestros hijos. Están dejando en manos solo del sector privado la inversión que se pueda generar. Hay otros temas que también son graves y yo creo que hoy ha triunfado el lobby de las grandes empresas transnacionales, sobre todo de las petroleras, que estaban haciendo un lobby fenomenal durante toda esta semana para que se legalice la doble contabilidad. Para muchos entendidos en la materia, la ley tiene algunas salvedades para el sector empresarial que podrían afectar seriamente al país, especialmente en lo que se refiere a la exoneración de impuestos, ya que genera un perjuicio importante a la economía. Coloco $1 millón en una inversión y voy a exonerarme aproximadamente 15-20 años del impuesto a la renta. La primera pregunta que surge desde la técnica es ¿cómo evitar que esa inversión no arrastre la utilidad del resto de inversiones para eludir impuestos? O sea, es lo que se llaman los precios de transferencia interna. La Defensoría del Pueblo también planteó su preocupación. Manifiestan que la aprobación de la ley podría implicar la reducción de gastos en la provisión de servicios públicos relacionados a derechos económicos, sociales y culturales, tales como subsidios a los servicios básicos, reducción de presupuestos de educación, salud, así como supresión de puestos de trabajo en el sector público. La ley pretende, hay una frase ahí, ¿no? Dicen reactivación productiva y generación de empleo. ¿Dónde está? Yo no sé cómo vamos a hacer para generar empleo. Paralelamente a esto, el gobierno ya ha sostenido reuniones con representantes del Banco Mundial para la aprobación de incrementos en cupos de crédito. Y el Fondo Monetario Internacional visita Ecuador hasta el próximo 4 de julio para llevar a cabo la revisión anual de cifras económicas del país por solicitud del propio ministro de Economía y Finanzas. Cristian Salas, Telesur, Ecuador. Mucha expectativa sobre el desenlace de la cumbre petrolera en Viena, Austria. Ministros que hacen parte de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, que son responsables de esta área de energía, de petróleo, se han reunido para evaluar los acuerdos petroleros, o mejor dicho, ese acuerdo fundamental OPEC Plus que ha permitido definitivamente una recuperación de los precios. Aquí hemos visto la evolución, no involución. Es cierto que hay diferencias, pero no menos, por lo cual reina el optimismo tanto en países OPEP como no. Es decir, es verdad que hay desavenencias, que hay algunas diferencias, pero no lo son tan grandes como para no continuar con
este acuerdo. Hay mucho para celebrar además, porque este pacto ampliado de reducción de producción por cuotas ha logrado reequilibrar y recuperar precios frente a las amenazas de Estados Unidos, que pretende inundar el mercado con petróleo de esquisto a través de la fracturación, del fracking, y las sanciones contra países productores importantes como Venezuela, Rusia e Irán, que han jugado también un papel fundamental. En el caso de Arabia Saudita, ha considerado necesario aumentar la producción, pero sin salir del pacto OPEP+, más bien junto a Rusia, quiere este país que se prorrogue de forma indefinida. Así que, bueno, ya la noticia, la Organización de Países Exportadores de Petróleo y otros 10 productores acordaron en Viena elevar su oferta de crudo en 1 millón de barriles diarios, lo cual representa un aumento real de unos 600.000 barriles a partir de julio. Hemos llegado por consenso a la cifra del 1 millón de barriles de que se había estado hablando y serán distribuidos entre países OPEP y no OPEP, aseguraba el ministro de Petróleo de Arabia Saudita, Khalid Al-Falih, a su salida de esta reunión ordinaria del OPEP número 174 que se celebra en Viena, Austria. Bueno, vamos a mirar inmediatamente principales referentes. Brent. Está este referente importante para los mercados europeos en $74.21 por barril. Por acá vamos con los precios. La subida de 1 punto porcentual con 64. En el caso del Texas Intermedio, del conocido WTI de referencia en Nueva York, está operando en $66,37 por tonel, una subida de 1,05%. Y si vamos a ver los stop-up, a ver rápidamente, conseguimos acá $70.94 por barril, después de haber subido, si no me equivoco, unos 2-3 días consecutivos, poco, pero iba en ascenso permanente sostenido, ha perdido $1.54. En todo caso, siguen estando Brent y OPEP por encima de los $70. En el caso del WTI, ahí va pisándole los talones a estos dos primeros referentes y está en 66.37. Vimos los precios, nos toca hacer una primera pausa. A la vuelta, que vamos a revisar cómo sigue este asunto de la guerra comercial que despierta tantos dimes y diretes, tantas pasiones también, y que, bueno, pone en peligro muchas cuestiones, ¿no? El equilibrio comercial del mundo, a propósito de esta política que ha aplicado Donald Trump. Ya vamos a ver ese toma y dame. Pausa y venimos con más. Sumamos otros temas. Toma y dame. Tras esta guerra comercial que ha promovido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sigue marcando la pauta informativa y se extiende desde China, pasando por distintos países de la Unión Europea y llegando también a Turquía. Vamos a ver lo último. Estados Unidos amenazó con volver a imponer medidas contra la empresa china ZTE en caso de infringir la normativa comercial de Estados Unidos, y este respondió con imponer gravámenes a empresas del Dow Jones si escala la guerra comercial. Mientras tanto, la Cámara General de Comercio de China-Estados Unidos advirtió sobre la disminución de las inversiones extranjeras directas de China en territorio estadounidense sobre el 30% a consecuencia de la hostilidad mostrada desde Washington. Al tiempo que desde la Unión Europea y Turquía también hicieron lo propio y no se quedaron de brazos cruzados al imponer, en el caso de los turcos, aranceles a Estados Unidos por $260 millones que se suman a los que comenzaron a regir desde hoy en la Europa sobre las motos Harley y otros productos fabricados en los Estados Unidos por otros $3.000 millones.
Analistas y diversos expertos de todo el mundo han alertado sobre los peligros de una guerra comercial para la economía mundial, advirtiendo que lejos de beneficiar a Estados Unidos, como pregona el tan mentado América Primero de Donald Trump, no creará empleos en la nación norteamericana y habrá un alto costo para los consumidores, pues con los aranceles se incrementarán los precios finales de los productos. Y era de esperarse. Christine Lagarde, la directora del Fondo Monetario Internacional, ha felicitado a Grecia luego de obtener alivios de su deuda, a pesar de todo el costo social que ha generado este paquetazo, que ha sido aplicado durante 8 años continuos y que ha significado un recorte drástico de pensiones, empleo, salarios y también una disminución, una minusvalía en lo que tiene que ver con los derechos sociales. Vamos a escuchar lo que decía Christine Lagarde. What we want to do at the IMF is command Greece. Lo que queremos hacer en el FMI es felicitar a Grecia y sus socios europeos por completar la cuarta y última revisión bajo el programa de estabilidad presupuestaria. Las medidas adicionales de alivio de la deuda anunciadas hoy, que Mario Centeno acaba de mencionar, migrarán el mediano plazo de Grecia, refinanciar riesgos y mejorar sus perspectivas de deuda a mediano plazo, los cuales son buenos resultados. Serán buenos para Grecia y serán buenos para la zona euro. También tomamos nota del compromiso de los socios europeos de Grecia de mantener la sostenibilidad de la deuda bajo una revisión y para tomar medidas adicionales de alivio de la deuda si es necesario. Entre tanto, desde Reino Unido, la crónica de una muerte anunciada sobre este asunto que tiene que ver con el Brexit. Duro divorcio. El ministro de Finanzas británico Philip Hammond dijo que no es enemigo del Brexit, pero busca estrechos vínculos con la Unión Europea. Y así, al salir de la UE, debemos forjar una nueva relación con nuestros vecinos europeos que proteja esas patentes de comercio, esas relaciones comerciales que se han construido concienzudamente durante décadas y que mantienen fronteras de baja fricción y mercados abiertos. Eso no hace que el tesoro bajo mi cuidado sea el enemigo del Brexit, sino que lo convierte en el campeón de la prosperidad para el pueblo británico, fuera de la UE, pero trabajando estrechamente con él. Una declaración más que se produce en este contexto. De una vez me voy a la mesa de análisis, me voy preparando para lo que vamos a tener cuando hagamos esta última pausa que nos toca. México en clave electoral. Planteamos una radiografía económica, nuestra primera entrega. Ya vamos a ver. Saltamos de alegría, sentimos la camiseta y nos abrazamos esperando el pitazo final. Vibramos en un solo sentir latinoamericano. ¡Felicitaciones, Brasil! Comenzamos a plantear. El próximo 1 de julio, como se sabe, México debe elegir presidente, 128 senadores y 500 diputados, 80% de la composición política del país. Un panorama electoral que agita en igual o mayor medida el futuro político y económico de un país en creciente coyuntura en medio de un fervor popular por la articulación de nuevas propuestas con acciones concretas que rompan con ese ciclo de austeridad social y que pongan en primera línea, en la vanguardia, a las mayorías tradicionalmente desplazadas.
Las políticas del gobierno estadounidense, incluidos los movimientos de la Reserva Federal de ese país, han hecho mella en la ya sentida economía mexicana, agudizando las fluctuaciones monetarias, cambiarias y comerciales que nos vislumbran perspectivas positivas para este 2018. Como a otros países de América Latina, a México también le afectó el extenso periodo de desplome de los precios del petróleo, que redujo los ingresos del país y fue utilizado como justificación para terminar de completar el proceso de desmantelamiento de la paraestatal petrolera Pemex y la privatización del sector energético, impulsado desde 2014 por el presidente Enrique Peña Nieto. A estos desafíos externos se suman los propios desequilibrios del modelo de desarrollo mexicano, entre los que destacan un crecimiento empobrecedor y excluyente, alta dependencia importadora combinada con un esquema primario exportador, relaciones comerciales concentradas en oligopolios, baja productividad y una economía cada vez más financiarizada, gracias a una política oficial que direcciona inmensas masas de dinero ociosas en transacciones financieras con utilidades récord, pero sin reinversiones productivas. Bueno, y en medio de un panorama plagado de la liberalización de los precios de la gasolina, recuerden que así inauguraba el año anterior Enrique Peña Nieto, y del gas de uso doméstico, que ha pesado muy hondo en los bolsillos de los ciudadanos, hay propuestas que parecen estar capitalizando todo ese descontento, ese profundo malestar social que hay en las calles. A Andrés Manuel López Obrador le suena el nombre, conocido como AMLO, líder del partido Movimiento Regeneración Nacional Morena. Se ha puesto a la cabeza en esta pugna electoral de cara a los comicios. Muchos dicen hay un claro ganador el próximo 1 de julio y ese es Andrés Manuel López Obrador. Los sondeos que dicen le otorgan hasta 50% en intención de votos. Vamos ahora a sumar estos elementos. Andrés Manuel López Obrador, candidato por Juntos Haremos Historia, tiene una propuesta de trabajo desarrollada en un documento llamado Proyecto 18, que ha sido blanco de innumerables cuestionamientos y es que presenta fuertes contrastes con las de sus oponentes. Promete un gobierno honesto y austero, un proyecto económico que se perfila como alternativa real a lo que se ha hecho en el país en las últimas décadas, un proyecto más soberano que busca construir una economía en base a las potencialidades, más eficaz y justo. Obrador considera que el dinero público debe dejar de ser utilizado en prácticas de derroche. Propone redirigir fondos presupuestales equivalentes al 4,1% del PIB a infraestructura y programas sociales. Pretende duplicar las pensiones de los adultos mayores del resto del país hasta igualarlas a las de la Ciudad de México. Otorgar becas de estudio, contratar a jóvenes que no estudian ni trabajan para capacitarlos y darles empleo en talleres, empresas y comercios. En materia laboral, contempla un aumento del salario mínimo anual hasta recuperar el poder adquisitivo perdido y superar la línea de bienestar mínimo. AMLO promete duplicar el crecimiento económico del país, que actualmente se sitúa en un 2% anual. Prevé que en el próximo sexenio llegue a 6% y a su vez garantizar el desarrollo social nacional. Se ha comprometido a recuperar el sistema público de salud para que brinde servicios de calidad para todos y recuperar y potenciar la producción de Pemex como garante de la soberanía energética y de los ingresos nacionales. Habla de apoyar a los productores nacionales con subsidios y créditos para alcanzar la soberanía alimentaria y dejar de comprar en el extranjero lo que consumen los mexicanos. Prevé mejorar la productividad y la sustentabilidad de la producción con el uso de nuevas tecnologías. Apuesta por la aplicación de unas políticas de cero endeudamiento y baja inflación. Y en cuanto a la gasolina, propone medidas orientadas a combatir el negocio de la gasolina en el país, que asegura es manejado por la mafia del poder. Bueno, y del otro lado de la acera, ¿qué encontramos? A López Obrador, según estos estudios de opinión pública, le siguen otros dos candidatos que están cada vez más salpicados por denuncias de corrupción. Hablamos de Ricardo Anaya y de José Antonio Meade, representantes de partidos en los cuales la población ya no cree, que están profundamente desacreditados y que representan un sector de la oligarquía nacional y extranjera que está reacia a que ocurra ese anhelado cambio, esa anhelada transformación institucional y mucho más allá. Ricardo Anaya, de la Coalición por México al Frente, dice que será el presidente de México para acabar con la corrupción, recuperar la paz y la tranquilidad y tener una mejor economía que se refleje en el bolsillo de la gente. Asegura que la mejor política social que existe es el empleo. Ha dicho, mi gobierno impulsará una verdadera acción social,
empleos bien pagados y un sistema de protección social universal que incluye infraestructura básica, política de ingreso, educación de calidad y salud para todos los mexicanos. Puntualiza que México necesita crecimiento económico y asegura que para eso es indispensable disminuir el gasto corriente e incrementar la inversión pública. Anaya plantea el otorgamiento de autonomía a la Auditoría Superior de la Federación y obligar a todos los servidores públicos a presentar sus declaraciones de interés fiscal y patrimonial, que ya fue aprobada en julio del año pasado por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. Una propuesta que ha sido fuente de críticas para el candidato, precisamente por el caso de la nave industrial de Querétaro, cuya compra-venta Anaya no habría declarado públicamente, algo que ha generado sospechas de lavado de dinero. Propone además reducir el número de funcionarios públicos, bajar el IVA a la mitad en la franja fronteriza y equiparar el costo de la gasolina con Estados Unidos. Según dice, es lo justo y es lo correcto. Por su parte, José Antonio Meade, candidato de Todos por México, intenta apelar a un contenido de carga social, supliendo su falta de carisma con propuestas hacia migrantes, mujeres y otras poblaciones en situación de vulnerabilidad social, aunque siempre enfatizando la iniciativa individual. Con su propuesta social estrella, Avanzar Contigo, asegura que garantizará un piso mínimo de derechos sociales del cual todos pueden valerse para construir su propio camino. Ha prometido acabar con la corrupción mediante la confiscación de dinero, propiedades y bienes de quienes hayan cometido actos de corrupción. Meade representa la continuidad de la reforma energética. Bueno, la próxima semana, en nuestra segunda y última entrega de México en clave electoral de esta radiografía económica, queremos mostrar los retos económicos y financieros que tienen estos candidatos que están aspirando a llegar a la presidencia de los estados mexicanos. Así nos vamos, llegamos al final de nuestro impacto económico. Recuerden nuestras cuentas en Twitter, @TelesurTV, @LuciaTelesur la mía. Sigan en sintonía de Telesur, seguimos informando.